Yo soy David Yo soy Dan. Y yo soy Tomás. y hoy vas a aprender un poco más sobre nuestro podcast. Bienvenidos al primer episodio del podcast, Dan, Tomás y yo. Hoy preparamos 7 preguntas para conocer un poco más sobre nosotros y sobre el podcast. Entonces cada quien lo contesta y sin orden. O sea, Listo. cuando quieran contestar a El que alguien, quiera contestar el primero. piden la sabe palabra. que sí, listo. Exacto. Dale. Comenzamos. La primera pregunta, rápido. ¿De qué se trata este podcast? Bueno, yo quiero comenzar. Y este podcast es sobre desarrollo personal y también como sobre aprendizajes de nosotros, me parecería. Y de otras personas porque también vamos a traer muchos invitados. Yo creo que sí, que este podcast trata de aprendizaje, de aprender a través de otras personas o experiencias de otras personas, incluyéndonos. Yo le definiría también como está en el Instagram, el podcast número 1 para adolescentes que quieren progresar. No únicamente adolescentes, pero las enfocado personas que a- quieran Las personas progresar, que quieran progresar con pueden los escuchar. invitados, con nosotros, con todo. Yo definiría este podcast como se trata Desde que tengan 5 años hasta 100 años. desde que sepan entender. Desde que sepan Yo lo definiría como un podcast para progresar en la vida. Así lo definiría yo. Me gusta. La segunda pregunta. ¿Qué aspiras con este podcast? Ya sean metas personales, de aprendizajes, de conocimientos, metas, propósitos, empresas, dinero, etcétera. Bueno, comienzo yo. Primero, como monetizar y sacar algo de esto, pues que no sea solamente como que hablemos a una cámara y ya. Y también aparte, como hablando de lo que les estoy diciendo, no solamente hablar en una cámara y ya, enseñarles a la gente algo que pues nosotros sabemos o que otras personas saben y que ellos no. Y como que cada persona se pueda llevar algo de esto que vamos a hablar aquí, en este espacio. Y bueno, en cuanto como a empresas y así, como monetizar el canal y sacar algo de esto. Yo creo que lo que dice Dan, pero más enfocado para mí. Es un poco egoísta tal vez, pero no sé. O sea, como aprender yo, o sea, tipo, de cada que entrevistemos a alguien, aprender lo que nos enseña esa persona, o ustedes dos, o de mis experiencias, sacar algo que aprenda y ahí sí compartirlo. Porque creo que es importante primero uno aprender para poder compartir y saber de qué es lo que va a hablar. Ok. Yo diría personal, impactar por lo menos una vida, para que esa persona pueda cambiar la vida de una persona. Aprender yo también, mediante los invitados o ustedes, y tener un estudio profesional. Por ejemplo, no sé, nos despertamos un Sí. día y vamos a grabar en la esquina allá o donde sea que esté el estudio, vamos a grabar el podcast y no aquí en la casa. Sí, sí, sí. Que es cómodo, pero es mejor en un estudio. Entonces hacer como esto grande, hacer el podcast número 1. Bueno, a ver, yo resumí mucho la respuesta, pero pues, o sea, si uno se mete a hablar más sobre eso, pues hay muchas más cosas. Sí. Como por ejemplo lo que tú dices de tener un estudio o impactar vidas, que es lo que yo estaba como diciendo entre comillas, de que cada persona aprenda algo, que escuchen esto. Y la más grande que tengo como propósito, o lo que aspiro más grande, es convertir este podcast en el número 1 de adolescentes y para adolescentes. Esa es mi meta, el convertir el podcast número 1 de adolescentes. David Me es el más gusta. ambicioso. Hay que David pegarnos es a David ambicioso, para sí. llegar a la meta. Sí, sí, sí. Pero ahora hablando por tema de números ¿En y números? monetización, como dijo Dan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas vistas? ¿Suscriptores? Tal vez 2 años llegar a los 100,000. 2 años, ok. ¿A los 100,000? No sé, un número y no sé, una fecha. 2 años siento que es mucho. O sea, digámoslo a Sí. 100,000. Pongamos esa meta. ¿Cuánto queremos En llegar? 100,000, A los 100,000. ¿En cuánto tiempo? yo creo que en un año es posible. Yo En sigo un año. Yo pensando. digo que 2 años, pero es muy a la segura de mi parte. O sea, es muy... Me voy a ir a la mitad, año y medio. Ahí. Entre un año y 2 Yo diré años. un año, porque yo creo que en menos de 6 meses, por ahí entre octubre y noviembre podemos monetizar. Yo creo que se necesitan 1,000 suscriptores. O sea, en menos de 6 meses conseguir 1,000 suscriptores. No, en 6 meses conseguir 1,000 suscriptores para empezar a monetizar el canal. Yo pondría esta meta, en 6 meses empezar a monetizar 1,000 suscriptores. 1,000. 1,000 Pues es que 100, es 1,000 que en 6 meses, yo creo que es posible. Pongamos ese 1,000 en 6 meses, sí. 1,000 en 6 ¿Les meses. parece? Y después vamos a 100,000 y después. Y después en 100,000 el mes siguiente. No, mentiras. Ok, yo lo dejaría entonces Sí, sí, también así. dejémoslo ahí. 6 meses. Suscríbanse. Suscríbanse. ¿Qué te hace pensar que puedes conseguir algo con este proyecto con la edad que tienes? Por supuesto, si piensas que puedes conseguir algo.
Yo creo que aquí los tres pensamos que sí podemos conseguir Sí, algo. Sí, lo ¿no? acabamos de O sea, decir. es como... Bueno, yo quiero comenzar porque yo soy el más chiquito de aquí. Yo siento que a pesar de la edad que tenemos, podemos aprender y enseñar algo a las personas que escuchen. También aprender de nosotros, impactar vidas porque no hay, o sea, como no hay un límite de edad para poder hacer esto, ni un mínimo de edad para poder hacer esto. Y siento que de todo se puede aprender y que realmente sí se puede lograr a nuestra edad porque hay muchas cosas que tal vez no se pueden, como decíamos, hablábamos hace poco nosotros que no podemos monetizar un canal solo, sino se necesitan de, yo que sé, una cuenta, que no podemos sacar una cuenta siendo menores de edad, una cuenta bancaria. Entonces, pues es como de que hay algunas cosas que uno dice como que, uy, no, eso no puedo. Pero realmente sí, porque a veces hay alguien, un familiar, alguien que te puede ayudar, que tenga una cuenta. Y no sé, o sea, es como un ejemplo, pero pues es algo así como que no hay límites por la edad. O sea, tu respuesta es, ¿qué importa la edad que tenga? Sí. Ok, Les da Tomás. igual. La respuesta deben ser resúmenes. Lo que a mí me hace pensar que podemos sacar esto adelante, yo creo que es las experiencias que Bueno, ya he las tenido. edades. ¿Las edades? Falta aclarar eso. ¿Cuántos años tenemos? Ay, ¿O bueno, quieren sí. dejarlo anónimo? No, pues entren en el Instagram y dice. No mentiras. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. Ah, yo, 14. Va a De, cumplir de, 15 como de, en- De bien noche cumplo 15. en Unas 6 semanas, días. sí. En 6 días. ¿Qué? En 6 días cumples 15 Ah, años. sí. Y yo voy a cumplir 17. Y ya. Ahora sí, sigue. ¿En qué íbamos? A la pregunta, ¿no? Lo que a mí me hace pensar que sí podemos llegar a hacer algo, yo creo que es las experiencias que ya he vivido. Entonces, no sé, el hecho de que de repente, para los que me conocen como el Mago Tomito, si no me conocen, vayan al Instagram, si no quieren, no. Bueno, eh, yo no conocía a Handlich, que es un mago, digamos, grande a nivel de la magia. Y pues, obviamente, no fue como que yo fuera familiar de él o alguien me lo recomendara, fue que yo comencé a seguirlo y a hacer llamar la atención de él. Entonces, yo creo que es un, como ese tipo de experiencias me hace pensar que sí se puede, o sea, que da igual. O sea, literalmente lo que han dicho, la edad da igual, es un número. Como dijo mi abuelita vieja, la cédula. Yo no. Ay, bueno, yo pienso que primero por la calidad. O sea, el primer episodio tenemos una cámara semiprofesional prácticamente, 3 micrófonos de muy buena calidad, una mesa y un espacio muy bueno. O sea, ya comenzamos mucho mejor que el resto de podcast, incluso con mayor edad que nosotros. La Sí, segunda realmente razón sí. que yo pienso es precisamente por la edad que tenemos. Cuando uno es más grande, pues tiene más responsabilidades, tiene que trabajar, no sé, mantener una familia. Nosotros tenemos mucho más tiempo libre que esas personas. Entonces, por esa parte, podemos trabajar mucho más en el podcast. Después, es que la pregunta es por la edad, no por cada uno. Pero yo lo traduciría o lo voy a trasladar a cada uno. Porque tenemos experiencias, siempre buscamos hacer cosas diferentes. Bueno, ya como decía Tomás de lo de las experiencias, David tiene un video en su canal en el que estamos vendiendo. Vendiendo dulces en la Entonces calle. Sí. es como de esas cosas de que siempre buscamos hacer algo diferente a los que están haciendo los... Y salga, tal vez no sale como queremos, pero sí o sí sale bien, porque algún provecho tiene. Entonces, o sea, yo sé que este podcast de algo va a salir bueno, sí o sí. Sí. Por parte personal, tengo experiencia con YouTube. Llegué a un canal 2500 suscriptores, que no es la gran cosa, pero Pero No, son por lo menos podemos llegar a 2500. 2500 suscriptores. Yo tengo experiencia hablando. Con yo tengo experiencia hablando. De contexto, hace poquito grabamos un podcast que va a salir dentro de poco y yo al final acabé, no, pero es que sí, a mí me fue muy bien aparte. O sea, yo no tengo experiencia con YouTube ni haciendo videos, pero dije, no, pero igual yo tengo experiencia hablando, se burlaron de mí. No, yo ya Bueno, respondí. de la pregunta, entonces al final, yo lo resumiría como tenemos tiempo libre, comenzamos mejor que muchas de las personas y las experiencias que tenemos y la mentalidad de seguir adquiriendo más experiencias y seguir aprendiendo. Listo. Siguiente pregunta, ¿o quieren agregar algo más? No, yo creo que ya está bien. Ahí es. David sintetizó de una vez de los tres. Siguiente pregunta. ¿Qué provecho tiene entrevistar a los famosos? Porque vamos a traer invitados que no son reconocidos o que no tienen tanta fama, tanta Ok, divulgación en directamente lo redes. conoce solo la familia y amigos. Exacto. Literal. Bueno, Yo quiero empezar. sí. Ok. Tomás fue Pues- el que hizo la pregunta. Sí. Yo creo que el provecho más grande es exactamente lo mismo con famoso. La única diferencia es que no nos va a recomendar el podcast. Porque literal, o sea, todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene una historia de superación, una historia de un aprendizaje. O sea,
y no solo una, de hecho tiene muchas experiencias, pero me refiero de todas las personas podemos sacar provecho. Y yo creo que el podcast de una vez lo que decíamos, de que ya sabemos cómo en qué lo queremos enfocar, sacar ese provecho de la persona y sí, saber qué es lo que esa persona tiene de bueno para nosotros y que nos cuente esa experiencia que todo el mundo tiene de, sí, esa experiencia que le ha cambiado la vida. Y eso pues siempre ayuda a todo el mundo a aprender. Yo digo como lo mismo, como que todas las personas tienen un aprendizaje. O sea, de todas las personas se saca algo, es como lo que más he repetido en este episodio. Y sí, o sea, todos tienen, no vamos a escoger como a una persona que vamos a ir por la calle porque no es famoso y la vamos a entrevistar, sino son personas que tienen alguna historia o algo de lo que podamos aprender, hablar y pues conocer un poco más de algo de esa persona. Me gusta la definición de Thomas, que la diferencia entre una persona no famosa y famosa es la fama. O sea, Literal. pueden tener el mismo conocimiento, pueden ser igual de exitosos, por decirlo así, pero simplemente no tienen divulgación. Eso me gusta. Tal cual. La idea de nosotros traer los invitados es precisamente traer a personas que sean expertas en algo que puedan aportar mucho valor en algún tema. Van a ver en los siguientes episodios que, por ejemplo, ¿hago spoiler de alguno o no? Si No, quieres. no. Pues yo digo que sí, a mí me parece. Bueno, es lo que quieras, cada uno es libre de hacer lo que Bueno, por ejemplo, traemos un invitado que sepa mucho de productividad por alguna experiencia que haya vivido, o una persona que sepa mucho de responsabilidad, o alguna persona que tenga mucha experiencia en algún sector o campo, que quizás, como dijo Tomás, no es famoso, pero igualmente puede aportar muchísimo, como dijo Dan, sepa aprender de todos y adquirir conocimientos de ellos. Me gusta la Entonces, palabra que dices, valor. valor. Sí, Y sí, lo sí. que iba a decir es precisamente, hay mucho más valor en esos invitados que en los famosos, porque los famosos, las personas ya lo conocen y ya conocen su forma de pensar, su forma de ser. Y lo otro es que, digamos, tienen como esa presión. Yo me he puesto a pensar esa pregunta y tienen esa presión de ser ese personaje o esa persona ficticia, por decirlo, algo, ¿no? Quiero decir, obviamente, yo en mi caso, el mago Tomito no soy yo. Si me hago entender, es otra persona. Y si me llegaran a entrevistar en un podcast, pueden aprender del mago Tomito, pero el mago Tomito como tal no es real. Sino, si me entrevistan a mí, tal vez sí es real. No sé si me hago entender Sí, un personaje. y algo así. Así que los que conocieron a Tomás como el mago Tomito, olvídense de él. Aquí No, tenemos no. el verdadero Tomás. Lo que yo me refería es que, como esa persona no se conoce porque no es famosa, puede aportar mucho valor que una persona que ya es famosa porque ya conoces cómo piensa. Es una Yo digo, persona por ejemplo, anónima que nadie es conoce. como que vas a ver, yo qué sé, te gusta mucho escuchar a Elon Musk y vas a escuchar siempre que sale una nueva entrevista y le Y es su preguntan misma lo historia. mismo y ya Las sabes mismas cómo cosas, fue su exacto. historia, ya sabes cómo llegó hasta donde está, cómo creó Tesla, yo qué sé, algo así. Entonces y la eso- ventaja es que no los conocen. Ah, bueno, pero vamos a traer también invitados famosos, o sea, no solamente no famosos. Si no, pero, la idea también es Sí, sí, traer a sí. famosos. pero pues la idea es traer a gente extraordinaria, por decirlo O así. sea, gente con valor. Da igual Exacto, si es famoso o que no. pueda aportar mucho Sí, valor en literal, alguna cosa. Tal cual. Listo. Me gusta esa palabra. Sea famoso o no, traer personas que aporten muchísimo valor. Estoy Ya, de acuerdo punto. con usted. Listo. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de lo que ves en los adolescentes de hoy en día? O sea, de nuestra edad. Empieza David. David no ha empezado. ¿Empiezo yo? Sí, tú no has empezado. Bueno, ¿qué opino? ¿Por dónde comienzo? Yo comenzaría con el conformismo. Son personas que con lo que tienen ya se conforman, no quieren nada más, precisamente por eso se la pasan procrastinando y perdiendo tiempo con TikToks, viendo videos que no les aportan nada de valor, comenzando por el conformismo, no piensan en el futuro, sería la segunda cosa. Cuando piensan en el futuro les da ansiedad, ¿sí me hago entender? O sea, no es un problema, pero se puede solucionar eso. Es un problema que se puede solucionar, ¿no? Y es como buscar, no en el futuro como agobiarte por qué voy a hacer en el futuro, sino como buscar un plan, buscar algo que yo pueda hacer en el futuro. Es como que se dejan llevar por el mundo, porque no sé por qué la verdad, pero yo creo que, que lo resumiría entre todas las cosas, porque es que son demasiadas, que yo diría, como un conformismo, como falta de ambición, se podría también decir, porque son como, bueno, yo hago lo que se me dé la gana. O sea, no que lo que se me dé la gana, sino lo que la vida haga conmigo, lo que se le Sí. dé la gana a la vida hacer conmigo. O sea, se dejan llevar por la vida. Y no controlan nada sus emociones. Yo diría que esas son como las tres principales. No tienen autocontrol ni resiliencia emocional. Yo las definiría así. O sea, hay muchas más cosas. Podríamos hacer un podcast entero hablando de eso, que De puede ser hecho, interesante. sí. Puede ser interesante. Sí. Pero yo lo definiría como conformismo, como, digámoslo, falta de ambición y poca control emocional, autocontrol. Yo tengo una pregunta para la pregunta. O sea, es, digamos, el adolescente promedio, ¿no?
O El digamos los adolescente que más se normal, el ven. que se suele decir como el 99%. Porque claro, tú puedes decir, no, ¿qué Ah, ok, opinas de claro. Dan? No, pues Porque Dan. tipo, sí, si, exacto. en nuestro Un contexto adolescente nos hablando. rodeamos de gente así, pues. Sí. Hablando de un adolescente promedio que se la pasa viendo TikTok, que se la pasa con su vida así, que Pues, no le importa. Ah, ok, No sé, ahí ya digamos sé cómo. Habla. No, es respondiendo como a tu pregunta, la Ok. pregunta, que sería como lo que dice David, de que como que, no, entonces como soy adolescente, entonces yo solamente miro TikTok y no hago nada más y yo voy al colegio y ya. El otro, buscar pareja. Enfocarse solamente en eso. Dejarse llevar por las hormonas. Sigue, sí, perdón. No, y ya, o sea, es como, Ok, no, entonces ya va a responder. No, sí, pues es que necesitaba ese contexto porque dije adolescente en qué. Y no, yo creo que David le dijo prácticamente que todo. Lo que uno más ve es falta de experiencia. En el sentido de que su vida tiende a ser monótona. Quiero decir, o sea, yo me rodeo de personas como ustedes y listo, bien. Pero es prácticamente imposible no rodearse, digamos, del otro tipo de adolescente. Es raro hablarlo así, ¿no? Pero bueno. Eh, Pero realmente es así, Pues la sí. verdad, sí. Entonces, no sé, digamos, cuando yo estaba en atletismo, tipo, había personas y todas eran como lo mismo, su vida era muy monótona. Ir al colegio, hacer tareas, no hacer tareas, o sea, entre hacer tareas y no hacer tareas, pues estar con el celular, a jugar y buscar pareja, tal cual. O sea, la vida de la mayoría era así. Y el que no era porque ya era, digamos, del tipo que no quiere hacer eso, ¿no? O sea, no sé cómo sintetizarlo, pero es como, están la mayoría que hace lo mismo siempre y su vida es monótona y como que se dejan llevar por lo que pase. Y los que quieren salir. yo no, no sé, pues, o sea, es que ya dijeron como todo lo relevante, pero yo destacaría el autocontrol, que hablaba David, O sea, falta de autocontrol. falta de autocontrol, como decían lo de que sí o sí tienen que tener pareja o si no. A los 10 años he Sí, visto sí, gente sí, y yo sí. no. Yo estaba en clase de circo y había una niña con 11, 10 años, ¿de acuerdo? Como 10 años. Yo tengo novio. Me dio mucha risa porque ella tenía un papel con otro niño. Y entonces todos la molestaban diciendo, que van a ser novios. Y ella, ¿qué les pasa? Yo ya tengo novitos. ¿Qué? No. Sí, fue muy gracioso ese día. Y como también como de lo que hablaba Tomás de que son como muy monótonos y entonces voy a hacer como lo que pase hoy, entonces ir al colegio, hacer tareas, no hacer tareas y ya. Y es como tú siempre eso todos los días y nunca buscas hacer algo diferente. Uy, espera, encontré algo más. Les da miedo destacar. Eso iba a decir, carecen de personalidad. No tienen personalidad. Es lo que la tendencia diga, lo que está de moda en el TikTok es lo que hacen. Lo estético. Lo estético. Porque, por ejemplo, alguien hace un podcast de esto y que hacen lo primero, criticarlos y reírse de ellos. Porque, pues, Quiero decir, yo en el colegio cuando hacía videos en YouTube, ¿de qué hacíamos? Las películas de las películas. Pero esas las subíamos. Sí, ya las subíamos. Subíamos películas. Malísimas, o sea, malísimas, pero ajá. Y en el colegio yo lo mostré y todos eran como, wow, me veían como el que sí se atrevió, pero al tiempo estaba como el grupito de que él sí se atrevió y dime cómo puedo hacer. Entonces uno como chévere porque como que uno los puede ayudar para que hagan algo diferente porque al fin y al cabo, en mi caso, pues yo creo que todos en algún punto hemos estado en ese 90%. Así sea solo un día o los días que estamos desanimados o de por sí sigamos en un punto de nuestra vida estamos así y salimos. Y es como chévere eso, es sácanlos de ahí. Eso es malo, o sea, como ese 90% es como, uno no está feliz, uno no es uno, pues sacarlo. Eso me desvió un poquito, pero eso, no sé. Me gusta lo que están diciendo. Es que yo ya me quedé sin palabras porque básicamente dijeron todo lo que yo ya estaba pensando. realmente son muchas cosas, pero es que O sea, dejémoslo así, sintetizando, sí. porque este podcast se vuelve muy largo si nos podemos hablar solamente Y de le eso. damos vueltas a la... Resumámoslo como falta de autocontrol, conformismo extremo, falta de Personalidad, ¿te habías dicho? personalidad. Esos Sí, tres. esos tres. Ahí ¿Y está. y el de pareja, buscar pareja todo el tiempo. Eso sí, O sea, esa cuatro es de los como muy peores de clave, todos. muy clave en el sentido de que se Sí. ve. Bueno, Eso siguiente es pregunta, yo horrible. creo ya. Ok. Esta me gusta. ¿Por qué crees que es el podcast número 1 para adolescentes? Aquí tengo que aclarar antes que nada que este podcast no es únicamente para adolescentes. O sea, está enfocado en adolescentes porque somos Iba a adolescentes. decir lo mismo. Pero. No, en serio. Ok, entonces terminaron. Que porque, no sé, como
he repetido varias veces en el podcast, esto es para todos, de todos se pueden aprender y todos pueden aprender aquí, entonces es como que no solamente es para adolescentes, sino desde que puedan entender hasta 1000 años. Uno de mis frases favoritas es que, bueno, no es una frase, como un concepto, es que se puede aprender desde que nace un niño hasta que muere un anciano. Se va a aprender de cualquier persona. Y ya. Bueno, yo puedo responder la pregunta primero. A ver, considerarlo el número uno tal vez en este punto, tal vez no, o sea, tipo en este punto, no, pero yo sé que va a ser el número uno, ¿por qué? Porque somos 3 personas y entre 3 hay diferentes tipos de puntos de vista, ¿no? Entonces de repente un día vamos a hablar, no sé, de lo que estábamos hablando, del autocontrol. La tiene una percepción diferente, David otra, yo otra, y juntas las 3 puedes sacar algo interesante. Más Una alimentado. cuarta, no sé cómo se dice. No, una cuarta percepción, una cuarta visión, conclusiones. Entonces hay 4 conclusiones. Entonces la persona que está viendo este podcast, tal vez no, yo me siento más identificado con Dan porque sí, yo pienso así, o con David, no, o conmigo, o sea, con Tomás, o si no, con la cuarta, en la conclusión general. Entonces yo creo que es como muy interesante porque no, como tal, el podcast no es cerrado a una conclusión fija, ni que ninguna respuesta tiene una respuesta sí o un sí o un no, o algo correcto. Ajá, ninguna, o sea, Dan habla en su verdad absoluta, tú hablas en tu verdad absoluta y yo hablo en mi verdad absoluta y al final queda una verdad que tampoco es la absoluta. Pero entonces me parece eso interesante porque es como reflexionar entre los 3 y si hay un invitado aún mejor y pues que, digamos eso, que somos 3 y también las experiencias que hemos vivido, como dije, o sea, las experiencias son muy importantes. Yo creo que a nuestra corta edad hemos tenido experiencias que puede que otros jóvenes también hayan tenido, como puede que no. Entonces es como eso de que tal vez si la han tenido, no las han compartido. Nosotros las vamos a compartir para que aprendan de eso. Esas 2 cosas. Y Experiencias. las que vamos a seguir teniendo. Sí, claro, experiencias en general y que somos 3. O sea, los puntos de vista. ¿Contestas o...? Bueno, no sé, ahí me quedo como sin palabras. No porque Tomás haya dicho, sino porque realmente hay como que se podría sacar varias como temas a hablar, porque digamos que, como dice Tomás, es el número 1 porque acá se aprende de todos y de todos se puede aprender algo. O sea, como yo he dicho en la mayoría del podcast, de todo se puede aprender algo y aquí vamos a entrevistar a mucha gente, vamos a hablar también entre nosotros, aprender de David, no sé, yo qué sé, no sabía que David tenía un hábito, tal hábito, no sabía que Tomás tenía tal hábito y ellos no sabían que yo tenía tal hábito, entonces es como que, ay, tú tienes ese hábito y yo lo voy a comenzar a hacer para, yo qué sé, hablar de ese tema después. O como decía Tomás, aprender, porque vamos ahí y también con el tema de que vamos a entrevistar a gente no famosa, porque, o sea, ¿quién se atreve a entrevistar a gente no famosa? O sea, pues no, yo no he visto mucho. ¿Quién se atreve a entrevistar a alguien? Sí, ajá. Claro, es como, voy a entrevistar a mi papá, o sea, ¿y qué? O sea, Sí. Y también como que somos diferentes, o sea, 3 adolescentes aquí grabando un podcast y como que dando ese salto de fe ahí a intentar. Por eso siento que... como lo sintetiza. Eso. Por eso... Okay. ¿Cómo ¿Cómo lo sientes? resumes? Sí. Uy, no sé. Es que, pues, no sé. Los invitados, Como que los invitados, sí. Porque... Y hay valor. Y como que es un podcast diferente. ¿Sí? O sea, todos los podcasts son diferentes. No vas a escuchar uno igual que otro. Porque si sea una copia de uno, no van a ser las mismas personas en ese podcast. ¿Sí me va a entender? Entonces, es como que un podcast diferente. Y pues vas a escuchar cosas que no escuchas en un podcast normal. Porque no somos un podcast normal. Y esa es la idea de estar aquí. de hecho, es el podcast más raro que he conocido en mi vida. O sea, tú decías, no es el podcast de adolescentes número 1 ahora. Ahorita no lo es porque... Sí, obvio. Pero lo que me refiero es que yo no he visto nunca un podcast de adolescentes. De la mínima edad que he visto es de 19 años. Yo no, No, he visto de yo he menos. visto podcasts, a ver, pero tipo infantiles a la edad de Dan. A la edad de David he visto, pero tipo de, no sé, de temas de amor. No, claro. No, pero hablando de este nicho de desarrollo personal, de Es como de 21 años, 19 años. 30, 40 psicólogos expertos. Que nosotros tampoco somos expertos. Pero es que ahí está el tema. O ese es sea, el quizás se punto. habla de que no, Y de que es lo que, las ahí experien- lo que me gusta con eso es que ustedes se pueden aprender con nosotros
y como que crecemos todos juntos. Esa es la ventaja a lo que yo iba a ir. No tenemos todas las experiencias de ahora, digamos. Tenemos muchas muy buenas porque nos esforzamos por vivir esas experiencias, pero la idea de este podcast también es mejorar y progresar con cada invitado, con cada episodio. Entonces, la primera cosa por la que yo creo que este podcast va a ser en muy corto tiempo el número 1 es por nosotros. Comenzando porque somos adolescentes. O sea, es mucho más fácil que un Es de adolescente. adolescentes para adolescentes. Exacto, que un adolescente se identifique con alguno de nosotros tres que con alguien de 30 años. Claro. Porque él dice, no, es que en el trabajo tal cosa, y es como que, Exacto, no, pero yo no exacto. trabajo. En cambio, aquí tocaremos temas que Sí, más sí. bien los adolescentes, Claro. O sea, tipo cosas más palpables a la hora más de... palpables. Sí. La otra razón es porque sigue siendo nosotros mismos, pero por las cosas que nosotros intentamos aplicar. Porque no es como cualquier adolescente que coge y se ponga a hablar sobre esto, Sí. sino que nosotros vivimos las cosas que hablamos, o si no las vivimos por algún invitado, nos esforzamos por vivirlas. Por vivirlas. Lo O que yo por decía. lo que decía O sea, Tomás. literal, esforzarme por hacer algo para ahí sí poder hablar del tema. Si vamos a hablar de metas, ponernos metas, por ejemplo. que cumplir al menos una meta. Y ahí sí. Exacto. Tener como el conocimiento, la experiencia, porque no tenemos solo la experiencia al tener 16 años, que yo soy el más grande, que realmente he vivido experiencias, por decirlo así, desde los 12 años, decir más consciente de Sí. esas experiencias, me hago entender. Sí. Pero esa es la segunda. La tercera razón por la que es el podcast número 1 para adolescentes. Por los videos extras, aparte de este podcast. Por los videos Oh. extras. Pero eso es un spoiler. Eso es un spoiler, sí. Vamos a tener videos extras y como blogs y cosas que vamos a hacer. O sea, sí o sí va a haber contenido. Va a haber podcast siempre, o sea, con invitados. Y experiencias diferentes. Por ejemplo, como dijimos, vender por la calle dulces. La segunda parte de ese video va a estar acá. Y videos por ese estilo de salir de la zona de confort para que ustedes vean diferentes ambientes y pues así que puedan aprender y que puedan decir, estos aplican lo que predican. Claro. Que no es porque- como cualquier adolescente que no es está como hablando. que hablar y no saber. Exacto, Cosa que me exacto. pasaba antes, siendo sincero, antes yo decía como, sí, hay que bañarse con agua fría. No me bañaba con agua fría. No me bañaba con agua fría. Y yo solo decía eso para en el colegio llamar la atención. Es como que, ay, para que vean que yo me baño con agua fría, pero yo me baño todos los días con agua caliente. Sí, literal. Baño. No me baño. No se baña. Sí, sí, sí. O sea, la gracia es esa, que no somos como adolescentes comunes. Suena como arrogante, como extraño. Sí, sí, sí. Pero pues al final es la verdad. Ningún adolescente, primero, no tendría el valor para estar aquí hablando sobre esto. Y si tiene, escríbenos. Y te si lo sientas tienes, acá. ven y te invitamos. Te Sí, entrevistamos, tal cual. Sí. Porque eso es. Yo creo que la conclusión sería nosotros, por las experiencias que tenemos, pues esforzarnos por vivir esas experiencias y por la persona que somos. Porque somos adolescentes y porque nos esforzamos por aplicar lo que predicamos. Y como, o sea, por las personas también ahí cabe lo que decías de lo que yo decía de adolescentes para adolescentes. Porque es más fácil como comunicarlo desde nosotros y desde nuestra perspectiva. Y vivir en carne propia lo que están viviendo ellos también, o que lo hayamos vivido. Me gusta. La última pregunta, Ya 7. la favorita de Tomás. ¿Qué experiencia te cambió la vida para estar acá? No, esa fue la favorita de Dan. Pero tú llevas hablando todo el podcast de las experiencias. Sí, es que ya diciendo que. Y Dan sí, todo el sí, tiempo sí, de las edades. De las edades. Sí, sí. Y que de todos. De todos. Dan habla de que todo se puede aprender y yo experiencias. Entonces yo empiezo respondiéndola, pues. Si quieres. ¿Qué experiencia me cambió la vida? No sé, yo siento que las experiencias como tal te cambian la vida, pero es que cambiar suena muy como de que tú vas así y te giras, ¿sabes? Pero es como de que te van moldeando, ¿sí? Te van como tallando para definir quién eres. Entonces es como de que tal vez no me ha cambiado la vida, pero es una experiencia, no sé, puede ser la que mencioné ahorita, la que mencioné anteriormente de lo de Handlich. Contactarme con él para poder, no sé, tener el kit de magia. Literalmente, yo no tenía artículos de magia. Entonces, pues, ¿cómo lo hago? Compraron un kit. Y yo dije, no, pues aprovechemos. Vamos a comprar un kit de alguien que lo está vendiendo por ahí en la calle o en el centro de Bogotá. Entonces, no, a un mago bueno. Entonces me puse a buscar magos buenos, Lo contacté. Entonces, como esas experiencias que te dan como diciendo, sí se puede, que te motivan y cada que las recuerdas es como, yo hice eso. Y te motiva a decir, vamos a hacer otra cosa. Entonces, tal vez eso me motiva a estar acá. Y específicamente para estar en el podcast nosotros tres, la venta de dulces. O sea, tal cual, esa fue específicamente para estar aquí los tres. Ahorita damos el contexto de cómo se creó New Gen. Sí, sí, sí. Bueno. Después de esa pregunta. Bueno. Dale, Dan. Ya. Bueno, primero, siempre a mí me gustó lo de desarrollo personal o coach o no sé cómo llamarlo. O sea, como
algo de que te cambie la vida, que tú digas esto es diferente, esto no lo hace todo el mundo. Y lo noté desde que tenía como 10 años, o sea, no hace mucho. Y porque, bueno, contexto, un día mi mamá estaba así, normal, y la llaman. Y le dicen, no, que es que hay un curso y que si lo quieres hacer es un fin de semana. Y entonces ella, listo, bueno, se va. Y cuando vuelve llega así a abrazarme y yo como que, ¿esta qué le pasa? O sea, y lo peor es que el abrazo Me fue robaron a mi diferente. mamá. No, sí, o sea, y eso se siente en las personas. O sea, su energía era diferente. Me robaron a mi mamá. Yo no se siente que le Robaron mi pasó. mamá, que me regaña. Esta es Sí, mi sí, nueva sí. mamá. Esta es mi nueva mamá. Y ahí lo que había hecho es que desde ahí comenzó un proceso de una escuela de vida, se llama eso, un curso. Y ahí uno como que comienza a ver esos ejemplos pequeños, que no son tan pequeños, pero que uno ve y uno de eso va aprendiendo de a poquito. Y entonces ahí fue como cuando yo dije, Hay voy que a hacer algo cambiar, hay así. que hacer algo, hay que hacer Yo algo me acuerdo así. que, perdón, te interrumpo. Con Dan después de eso también fue mi papá, obviamente. Dijimos como, no, hay que hacer algo. Y pues nos pusimos a ver. Y básicamente lo que ellos hacían, no sabemos lo que es porque no se dice para que cuando vayas lo puedas vivir. No hacer spoiler de la experiencia, entonces no tenemos idea de qué hicieron. Pero sabemos que en sí es como salir de la zona de confort y arriesgarte a hacer lo que nunca harías. Básicamente, es como algo así. Entonces yo creo que después de ese día cuando comenzamos a ver videos de motivación personal y desarrollo personal y motivación. Y también después una película que, entre comillas, bueno, me cambió mucho, que se llama 100 metros. No sé si la han visto, ¿no? Bueno, es una película que se trata de un señor que le dio parálisis cerebral. Cerebral, no me No, acuerdo. no me acuerdo Es qué que es fue. esclerosis múltiple, es que se llama esa enfermedad. Y, y él se sentía muy mal. Y un día encontró un cartel. Y bueno, contexto. Antes él amaba mucho el personaje de Iron Man, ¿sí? El superhéroe. Y un día encontró un cartel, pues, que decía, ¿quieres ser un Iron Man? Y entonces ahí, bueno, para los que entienden, un Ironman es un triatlón de larga distancia, uno de los más duros del mundo. Y entonces al final él resulta siendo el Ironman, completándolo, pero es una película muy buena de la que aprendes mucho, se la recomiendo. Y pues ahí es como que uno dice, él con esa enfermedad, todo lo que pasó, y yo aquí que casi lo tengo todo, pues, y no estoy haciendo nada diferente. Y no he hecho un Iron Man. No he hecho un Ironman. Bueno, desde ahí me obsesioné con un Ironman. Es Ya lo triatleta. metí. Dan es triatleta. Ve al cuarto de Dan. Todo es triatlón y el logo del Ironman. La M del Ironman en toda la casa. No, y tengo a Kipchoge también. Bueno, también corro. Y bueno, diría que esas experiencias como, entre comillas, pequeñas, esos ejemplos, esa como motivación que te da. Y también como que, pues, hay veces que uno, como dice Tomás, no está, una parte suya no se encuentra como lo mejor. O como que no está haciendo lo que uno debería hacer. ¿Sí me va a entender? Estás teniendo malos hábitos y tocas fondo. Pero en mi sentir, ese tocar fondo es el que te impulsa a subir más alto. Porque si tú nunca tocas fondo, nunca vas a sentir, nunca te vas a poder impulsar. Tal vez sí, pero cada uno tiene como su fondo, ¿no? No sé si me va a entender. Sí, sí, sí. No Porque tiene no que todo ser el no fondo tiene así de estar de en estar la... pues en la calle durmiendo, Sí, no. sí, sí. Sino pues cada quien tiene como sus experiencias. Y yo siento que también el haber vivido esas experiencias, que uno dice como que ahí esto lo estaba haciendo mal, estos hábitos, y todo eso como tirarlo a la basura. Y algo que, bueno, un podcast que escuché a mi papá se llama La Píldora de la Verdad, y hablaba de que no dejes meter esos pensamientos o esos hábitos, actividades que estás haciendo y cámbialos. Entonces, imagínate, yo lo que hago, pues algo así, un ejercicio, imagínate que entras en tu cabeza, ves toda esa basura regada por ahí, imagínate que es tu cuarto, yo que sé, tu casa, porque tu mente es tu casa. Y entras y ves un montón de basura y viene gente que no te ayuda o los hábitos que no te ayudan y te echan más basura. Tú no, o sea, o sea, no sé quién vea esto, pero no creo que le guste tener basura así toda Sí, regada o sea, por su como que casa. llegan, hola, y te Y echan la te basura. echen la basura. Em, y entonces como que, no, y entonces ir limpiando. Entonces yo me imagino, yo adentro en mi casa, sacando esa basura y ir quitando esos hábitos de a poquito. O sea, no vas a limpiar en un día todo eso que porque tienes mucha basura de pronto, pero sí de a poquito sí vas a ir limpiando primero tu cuarto, después la sala, yo que sé, la cocina, como... ajá. Y también como ahí va, como lo de las personas, rodearse con personas. Por ejemplo, encontré a David.
En Eh, la calle lo encontré. Calle. Ahorita contamos. y él es una de las personas que la verdad me ha cambiado la vida. Es una de esas personas que uno dice como que Te ayuda a limpiar. O sea, entra y te ayudan a limpiar. es como que no son esas personas que te vienen a traer basura, sino que te vienen a dejar flores. Ya, no sé, para que las pongas en la mesa. Y es algo bonito y también como experiencias de rodearse con personas que realmente son. Perdón, antes de que respondas. Hablando de lo que sean como en la analogía de la basura, yo creo que es como uno hace las cosas por uno mismo. David no puede limpiar tu casa por ti. Pero yo creo que es como eso de que de repente tú no tienes trapero. David fue el que te dijo el trapero para lavar. Sí, algo así. Ya, como para terminar la analogía. Bueno, a mí me gustó lo que dice de tocar fondo. Yo creo que hay dos tipos de tocar fondo. El primero sería el tocar fondo que dijo Tomás, el de estar mal, pero mal en drogas, en adicciones. Bueno, eso lo censuro porque no se puede decir, pero en adicciones, o sea, mal. Y el otro tocar fondo de darse cuenta que estás haciendo algo que todo el mundo está haciendo. O sea, que no estás aprovechando el potencial que tienes, que eso lo decía uno de nuestros invitados. Más que tocar fondo es como darte cuenta que no estás subiendo. Exacto, es como te das cuenta de que estás estancado. No estás ni en el fondo, pero tampoco estás arriba en la orilla. Entonces, mi experiencia, yo también destacaría varias, porque pues yo también tuve canales de YouTube, he hecho también distintas cosas, pero yo sí tuve una experiencia, entre comillas, de tocar fondo, no fue muy mala, pero sí me notaba que estaba muy mal. O sea, yo tenía ansiedad, tenía un poquito de depresión, no mucha, pero tenía un poquito de depresión, estaba adicto a los videojuegos, pero nivel extremo y a las redes sociales. Bueno, ahí hay como que también abrirse un poquito, hablar que pasé por algo parecido. Y No, que yo creo que, pues, o sea, seamos sinceros. todo el mundo- todo La el mayoría de mundo las personas ha pasado tiene por que algo así. pasar O por sea, eso, o tiene que- alguna adicción en el sentido de que o puede ser algo malo como lo dijiste, pero pues no se puede decir porque toca censurar. Sí, O sí, directamente claro. videojuegos o redes sociales. Algo de ¿Cómo eso lo se diría? Sustancias. 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 Eso. No, espérate, bueno, no, sí. Es que me acordé de una frase que vi en un video de esos de YouTube, como ahora no se puede decir nada de eso porque te quitan el video. Dijeron una palabra, pero se me olvidó. Ya, continúa. ¿Qué O sabes? sea, fue un paréntesis re largo. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, que en algún punto todo el mundo tiene que ser esclavo de sí mismo o de algo, como para, o sea, todo el mundo está en eso y en algún punto como que despiertas, eres consciente de que estás ahí. O sea, tipo, tú dices, no, espera, 8 horas en el celular. No, espera, todo el sábado en la Wii, en la Nintendo, no sé, En la en- Play. en la Play. No sé ahorita qué. Sí, la única forma de conseguir un cambio es teniendo el deseo de tener un cambio. Si tú, Y también, pues como yo decía, teniendo el deseo y ir de a poquitos, porque no vas a hacerlo de una, como estaba diciendo, no vas a poder sacar toda la basura que tienes en tu casa en un solo día, sino tienes que ir sacando primero una bolsa, otra bolsa que tienes, yo que sé, o qué ropa usas, qué ropa no usas, ir de a poquito sacando hasta que tengas tu casa limpia, o de una manera que te guste. sí. Entonces lo del cambio, si tú no tienes el deseo, o sea, si estás confortable con tu vida, pues por más que alguien te insista o que veas algo, no vas a cambiar. Bueno, entonces yo estaba en ese punto. De hecho, mi mamá me confesó hace unos meses que no me reconocía. O sea, porque yo estaba en un punto en el que me despertaba, me bañaba a las 5 de la tarde porque mi mamá me decía, pero estaba todo el día ahí con adicciones, con los videojuegos y redes sociales. De hecho, me llevaron varias veces a psiquiatra porque mi mano derecha y mi pierna izquierda no podía dejar de moverlas. O sea, estaba así. Estaba así, no podía dejar de mover. David en el podcast. Literalmente estaría así en algunos puntos. Y descubrí un video que me cambió la vida. O sea, era un video de habilidades sociales de Uri Martínez. No sé quién es, No, pero ¿en serio? por nombre, o sea, No por nombres yo me no. acuerdo quién era. No me acuerdo quién era. No me acuerdo si era Uri Martínez. Bueno, era un video de habilidades sociales. No me acuerdo si era de Uri Martínez, no sé quién, pero de alguien que habla de desarrollo personal. Era de habilidades sociales y pues a mí me pareció como muy interesante. Siguiendo su contenido y me encantó. O sea, me di cuenta como que... Como que ahorita los Y dos ahí uno- dijiste, ¿qué yo dije estoy como, Y haciendo? uno va como wow. conociendo más ese tema y viendo más canales. Y después YouTube me bombardeó todo YouTube de eso. Entonces empecé a verlo y como dijo Dan, progresivamente empecé a cambiar mis hábitos, todo, hasta en el punto en el que estoy ahora. Entonces, si yo no hubiera vivido esa experiencia, pues no estaría acá hablando sobre desarrollo personal. Yo creo que esa experiencia es como la primera vez que sacas la basura. La Y- primera vez que saca la basura. Y ya digamos, ahorita no podemos decir que no hay basura, o sea, porque sí o sí hay basura, tipo, pero hay mucha menos basura.
O con que sean 3 bolsas de basura que sacaste, o 4 Pues cuartos que ahí limpiaste, está viene bien. como mi analogía, entre comillas, de que sea una casa. Porque sí o sí tú vas a terminar haciendo te vas a terminar como sacando algún desecho de tu casa. Yo que sé, cocinaste y la caja de la leche. Entonces tienes que botarla y Que es luego basura sacas. que va saliendo. Ajá, por ahí. o sea, cualquier cosa. Porque tú haces algo y de todo se, como siempre, como llevo diciendo todo el podcast, se aprende. Pero también de todas muchas cosas que tú puedes aprender, te puedes llevar algo que no te gusta o algo que te incomoda. Y entonces es como esa basura, pequeña basura que tienes ahí. O que tienes un hábito, pero comenzaste como un poco a dejar de hacerlo. Entonces se hace otra basura ahí. Pero entonces ahí es que está como cuando no dejes acumular toda esa basura, sino puede que haya, porque no está mal, o sea, no existe entre comillas una casa que sea sin basura, así perfecta, que mejor dicho, pero sí que la mantengas limpia, o sea, que es tu casa. Yo creo que la analogía sería, cada habitación es un aspecto. Tú vas quitando aspecto de, por ejemplo, basura de tu salud mental, basura de tu salud física, etcétera, etcétera. Me gusta, me gusta. O sea, Y tenía si una hacemos un analogía podcast o un diferente. video de pero- esa analogía. Tengo el video de esta semana. Le hicimos la tarea a David. Ya me hicieron el guión. Bueno, la experiencia era esa. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo se creó New Gen? O sea, de la nada dijimos, bueno, un podcast o cómo fue. Todo comienza conmigo. Bueno, hay que explicar algo. Ellos dos son hermanos. Por si no lo notaron ya, por nuestro parecido. No, no se parece. Se parece muy poquito. No, un poquito en los ojos. No, pero siempre nos dicen que nos parecemos. Donde dicen que nos parecemos, pero el segundo o tercer día encuentran las Sí, diferencias. y dicen, dicen, ay, él es Crispin. Sí, yo creo que la mayor diferencia es la nariz y el pelo. Sí. Porque ahora esos sí se parecen. Bueno, Bueno, ya. Dan. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar podcasts. Tomás me dice que soy un adicto a los podcasts. O sea, Laura- sean o no sean de desarrollo personal. Dan Solo escuché podcast. audífono, podcast. Y no, Dan, Oh, estoy en un podcast. Estoy en un podcast. mi podcast. Y La Bola Losa escucho podcast o bueno, música que también me gusta mucho. Podcast, pero también como eso que hablábamos de cambiar los hábitos. Ahí como comenzó también un poco eso. Entonces dije, nomás como que la música no me enseña mucho. Es como que escuchar letras y no siempre esas letras son buenas porque a veces son como... yo A qué veces sé, dan sí, basuritas. dan y uno no basuritas se da chiquitas y uno no se da cuenta. O la energía de esa canción no es la que con la que tú deberías estar vibrando. A mí me gusta mucho hablar de energías. Y continuemos. O sea, Bueno. bueno, es que hay algo grande. Y entonces, por eso es que una energía es como una vibración, entre comillas, también se podría hablar ahí. Y tú escuchas a veces muchas vibraciones. Entonces ahí viene lo de la música y los podcasts. ¿Ok? Eso es importante decirlo por eso. No es... Sí. Entonces, me gustaba mucho escuchar música, comencé a cambiarlo por podcast y de repente me comenzaron a gustar mucho, pero demasiado. Entonces Tomás decía, ¿qué estás haciendo? Yo escuchando podcast. y, y entonces comencé a escuchar podcast, pero como cosas como de Táchalo, por ejemplo, que es un podcast Ese que me fue con el gusta. que empezaste, ¿no? Con Táchalo. ese empecé. Con ese empezó toda la lección. Porque es un podcast como de emprendimiento, digamos que sí tiene algunas enseñanzas y cosas chéveres de las que puedes aprender, pero no es como que No está enfocado en no el- No es está- el centro del podcast. Exacto. Pero siempre como hay una reflexión. Sí, claro. Y entonces ahí comencé a escuchar podcast y un día me le acerco a Tomás así, yo toda adicta a los podcasts y le digo, ¿hacemos un podcast? Yo no me negué porque, o sea, algo, no sé yo para qué nací en esta vida, pero algo que me encanta es hablar. O sea, a mí me Sí. encanta hablar. Yo hablo dormido. No, es en serio, Habla habla dormido. dormido. A mí me encanta hablar. También por eso empecé en el teatro y en el Mago Tomito. Me encanta hablar. Entonces yo como, sí. Y no me acuerdo qué iba a hacer, pero seguimos como, sí. Pero te faltó decir que se te ocurrió en la ducha. Ah, bueno, sí. Es algo importante. Todas las personas que me conocen bien sabrán que todas mis buenas ideas o bañando o en el baño. Cualquier Technology cosa. Cardboard fue después de salir del baño. Mi Estaba lavando empresa las manos fue y dijo, ese- literalmente Tomás, yo me estaba lavando las manos y salgo y miro así a Tomás y le digo, ¿y si hago una empresa? Y entonces ahí comenzó eso y también, bueno, entonces el podcast yo salí así todo mojado con la toalla y le digo, Tomás, hagamos un podcast. Bueno, y al principio iba a ser como de historias de personas famosas y como una anécdota no, un aprendizaje de esa persona.
Yo me acuerdo que se iba a llamar como Camino al éxito, algo así. No, Camino al éxito no era, porque buscamos ese nombre, ya existía algo. Sí. Bueno, el punto era buscar la historia de una persona y contar la historia de esa persona. Entonces, no entrevistarla, ¿no? Pero digamos, buscamos a David, encontramos quién es David, hablemos de David. Así. Pues no era una mala idea, pero digamos que no teníamos claro cómo hacerlo. Y entonces, un día yo estaba navegando en YouTube así, todo sin nada que hacer. Procrastinador. Estaba adicto a los podcasts, buscando un podcast nuevo. Y como pues estaba como eso del desarrollo personal, me salió un video de David. Yo me acuerdo que yo, La descripción de mi canal. o sea, conocíamos a David ya. Pero no sabía, o sea, yo una vez él me había mostrado una miniatura de su canal, pero yo como que, pues bueno, sí, chévere. ¿Cuándo? Una vez tú estábamos en una actividad de los jóvenes y tú me mostraste así la miniatura y yo como que, chévere. ¿Lectura de qué? De un video, no me acuerdo cuál, la verdad, cuál era. No me No. acuerdo. Pero pues, o sea, tú me mostraste así como Bueno, sí. por Pero porque mostrar. está como, ¡hola! Sí. ¡Mira esta miniatura! No, tampoco, sino fue como que llegamos al, no al tema de que estabas haciendo videos, sino como que me mostraste ya. O sea, fue como que pasó. Y yo, Lo más loco es que fue raro porque conocíamos a David. Ese es David. Nos No. conocemos hace cuánto. Uy. 4 años. Pues nos conocimos en 2019, pero casi no hablábamos. No, a mí me daba miedo hablar con David. Es que Yo en les ese daba miedo a entonces, todo el mundo. No, yo recuerdo que, bueno, David también hizo atletismo. Y ¿hace cuánto fue eso? ¿2 años? Nos encontramos en una carrera y yo, hola. Y yo, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él es de la iglesia. Hola, hola. Hola tú. Y ya, Nos solamente. conocimos en la iglesia. Hace 2 años bueno, Bien. 2019 nos conocimos. O sea, ya por sabía primera que vez, Tomás- sí. Sí. 2021 que me mudé acá. Ahí fue lo de la carrera que hice. post pandemia fue como que ya nos Pospandemia, nos cuando hablábamos. volví acá, ya 22 un fue poquito más, eso. con Tomás. Y Al año siguiente, en 2022, entró Dan A los jóvenes, a sí. los jóvenes y ya lo conocía más. O sea, ahí Y lo fue, empecé a yo creo que conocer fue más. este año en enero. no, el año pasado. El año pasado en el mitad- campamento. en el campamento. Estuvimos en un campamento y ahí fue como que nos conocimos. Dormir los tres en una carpa, sí o sí tenía que haber conexión. Bueno, y entonces, ¿dónde íbamos? Ah, entonces me salió un video de David. Y bueno, ya lo conocía, pero yo como que ese es David. Y yo, no, ese no es Y me David. dijo, Tomás, ven. Y yo, ¿qué? Y yo le dije, ¿David? ese es David, ¿cierto? Y él, no, sí, ese es David. Y cuando vimos, tenía un canal de desarrollo personal y yo no sabía. Nosotros, wow, qué divertido. Los primeros 3 videos. Y el resto de videos, no. Ah, Sí, era muy chistoso. era muy gracioso. Y entonces ya teníamos la idea del podcast, pero entonces yo dije, metamos a David. Y entonces ahí fue cuando le dijimos, y entonces y nació Deep On en ese entonces. Bueno, entonces pongo el contexto de Deepon. Sí, Bueno, yo me acuerdo que Dan me mandó un mensaje a WhatsApp, me dijo, ¡ay, te encontré! Era un short. Me acuerdo que era un short. Y yo, como, ¡ah! Y nosotros ya Descubrimos. sabemos que eres Spider-Man, ¿qué? Y le enviamos Sí, ese sí, sí. short. A mí no me gusta mucho contar como las cosas que estoy haciendo internamente, como mis proyectos o cosas así. Ustedes saben que yo soy muy reservado con eso. Yo no, a mí me encanta hablar. Pero Yo Tomás le hablo cuenta a todo el todo. mundo. Después Yo hablamos hablo de eso. todo. Las energías, como dijo Dan. Pero bueno, entonces Dan me dijo eso y yo estaba hablando con un amigo ese día. Estaba hablando con un amigo cuando Dan me dijo, "Ah, David, hagamos un podcast". Él me había dicho, pero después me volvió a decir cuando yo estaba hablando con ese amigo. Entonces en ese momento como que dijeron, bueno, ¿y por qué no metimos a ese amigo también? Y metamos al amigo del Y árbol. metimos al hermano del amigo. Entonces éramos 5. Éramos 5 y el nombre que le pusimos fue Dipón. Entonces estuvimos como cuadrando. Ya sabíamos que íbamos Pero a ellos hablar no de querían esto. hablar del desarrollo personal. Ellos eran como Hablemos hoy de metas, mañana hablemos de chicas y pasado mañana de fútbol. Entonces era como realmente no estaban muy metidos en no estaban metidos en el mundo del desarrollo. no, o sea, O sea, el primer día fue como sí y al día siguiente desaparecieron escribimos de la y no existencia. respondían. hicimos la primera reunión y no, No- llegaron. no- Es probable que vean este video. Hola. Entonces, hola. Me caen bien. Pero es que no Me caes entraron. bien, O sea, te nos sigo caen re queriendo. bien. Pero no sigo entraron a queriendo la mucho. primera reunión. Sí. Es que no entraron Y ahí, a ahí la. quedó. Sí, no entraron a la primera Bueno, y reunión. después, Después de eso dijimos, no, entonces sigamos con la idea del podcast originalmente, que éramos nosotros 3. o sea, eso sigue existiendo, Dipon supuestamente existe, lo que pasa es que desaparecieron, literal. sino que simplemente no los creamos un Si un quieren proyecto hacer nuevo. Deep On, Si quieren, escriban y entren a la escríbanos reunión. y hacemos otra. Pero sin mí. No, mentira. No, entonces sí, básicamente desaparecieron y nosotros dijimos, no, pues entonces hagamos nosotros el podcast, pero para no quitar el título que puso mi amigo
Claro, porque era también como medio, estaba mal, claro, y sabía mal cómo quitarles porque ellos habían hecho el logo y el nombre. Sí. Sí, entonces quedaba como mal eso. Pues el primer día que estaban así. El primer día estaban súper motivados O y sea, dijeron, sí, metieron hagamos el un método. montón de yo me puse a ideas. hacer el logo y todo, y yo, sí, ese me gusta, ese no me gusta. Y al día siguiente, No entraron Se a la acabó. reunión. sí. Y yo, no. Bueno, entonces después de eso dije, no, hagamos el podcast nosotros solos. Nos demoramos mucho. Estuvimos pensando como 2 semanas si sacarlos o no sacarlos. Al final acabo decimos que era uno desde cero. Claro, Y no es de cero después, porque sacarlo. el nombre. El nombre fue muy difícil. Porque ya no nos habíamos familiarizado mucho con Dipon. Porque Deep On significa como Es más, ya habíamos profundizar venido en. aquí para grabar Dipon. Bueno, entonces el caso, Deep On significaba profundizar en. Y el logo era como un iceberg. Entonces, claro, la idea era como hablar de un tema y profundizar en ese tema. Pero ellos tampoco querían hablar mucho de desarrollo personal. Y tampoco querían hablar bajo su experiencia. Entonces no me gustó. Y nos demoramos, ¿cuánto? ¿Como 2 semanas? No, mes no creo. No, porque contando desde que ellos. Bueno. Casi un mes, no fue un mes directo para encontrar el nombre. Es que ya nos habíamos familiarizado un montón. Estuvimos con inteligencia artificial preguntando a tíos, Yo me acuerdo, abuelos, hicimos una lista primos. al final. O sea, de tantas veces que le preguntamos a la inteligencia artificial, se alineó como. Nos 100 memorizamos nombres, todos ¿no? los nombres. Y todos, no, esto. Y New Gen al final. Al final quedaron 2. Next Gen. Y vamos a poner Next Gen y New Gen. Porque yo dije, claro, apareció la idea que era algo Gen, no me acuerdo qué era. Dije, claro, Gen de generación. Entonces pongamos Next Gen de siguiente generación. Y cuando miramos había una película y unas cosas ahí, sí, dijimos, no. Decidimos, al fin y al cabo, New Gen. ¿Y así? Que nace de Nueva generación. O sea, ustedes son la New Gen. Y por eso tenemos esa frase que van a escuchar al final del podcast. Y ya. Eso sería como la historia de New Gen. Bueno, el significado del logo. Bueno, Dan es el diseñador, Dan yo- aquí es el que más es sabe. el que yo hice los logos. Yo obviamente. Y el logo al principio era como un El de reciclaje. Como lo ven ahora, pero solamente flechas. No tenía los lobitos o el diseño. Era solo unas las flechas. flechas y entonces David dijo, no, eso parece el reciclaje. Sí, parecía el reciclaje es un triángulo, pero parecía mucho, era muy similar. Y entonces, sí. Y entonces, ahí yo dije, bueno, listo. ¿Y por qué fue que sacamos los logos? Porque yo di la idea. O sea, yo estuve como mirando con inteligencia artificial hacer diferentes logos y apareció como uno así con el lobo. logo. El logo, ¿qué Entonces, significa? es la historia del lobo blanco y el lobo negro. Que es como. Cuéntala. Cuéntala así. Yo me acuerdo que seleccionamos y como que en medio nos contaste el significado. Es un resumen y así, dijimos, tampoco. sí. El resumen, una historia de chamán de indígenas. O sea, chamán de indígenas, ¿no? Ajá. En la que hay un combate interno entre un lobo blanco y un lobo negro. El lobo negro son las adicciones, todas las cosas malas. Resumiendo, son todas las cosas malas. Y el blanco es todas las cosas buenas. Humildad, etcétera, etcétera. Todas las cosas buenas. Entonces, la pregunta es, ¿qué lobo va a ganar? ¿El más fuerte? ¿Y quién es el más fuerte? En la historia el se que habla más de que- fortalezcas, ¿no? El que más alimente es el que va a ser más fuerte. Entonces, si haces malos hábitos, vas a fortalecer el lobo negro y vas a Y va a ganar ser el lobo negro. dominante. Y si alimentas al lobo blanco, pues entonces el lobo blanco va a dominar al lobo negro. Y ese va a ser el lobo que predomine dentro de ti. Y entonces de ahí viene lo de los lobos. Y entonces metimos los lobos, hice el logo con los lobos y ya. Y bueno, son 3 lobos porque cada lobo significa como cada uno de nosotros. Por eso si miran la primera publicación del Instagram, ahí están etiquetados nosotros 3. Como cada uno de los lobos. Por eso el lobo es uno de mis animales, mi animal favorito. Y bueno, eso iba a ser como la temática de mi canal. Estoy haciendo un poco de spoiler de cosas a futuro de mi canal. Pero esa es la historia del lobo. Entonces el logo es como que cada uno de los 3 lobos se complementa. Que seríamos nosotros 3. Esa es la historia de nuestro logo. Ya. Listo. ¿Vas a decir algo más? Dan piensa. Es que Y después había dice, acordado ok. de algo que porque yo relacionaba con los lobos. Y era por la otra vez que hicimos que se llamaban los lobos. Sí. Por eso es que yo Es que a David le encantan los lobos. Sí, me encanta por esa historia, me encanta. Entonces, De hecho, en un campamento, ustedes no estuvieron, me pusieron a hacer una bandera y un como nombre. los lobos. Y yo escogí el lobo. No, eso fue en el PFJ, ustedes no estaban. Y me pusieron a escoger, y yo escogí los lobos, un lobo blanco y conté la historia ahí delante de 500 personas. Y pues obviamente se volvió el líder y después. Por eso tienen la info del WhatsApp, el lobo blanco. Lobo blanco, white wolf.
Y con sentido Sí, todo. sí, sí. Bueno, yo creo que ya. Ya acabamos. entendieron, ya me entendieron. Sí, sí. Sí, o sea, conocía la historia, pero no sabía, no lo había relacionado. Sí, no había como unido todo. Y eso es lo que yo estaba diciendo al inicio del podcast, que es de que de todo se aprende y por ejemplo no sabíamos eso, o sea, no Y habíamos como conocernos unido más todo. también, Sí, porque sí, claro, realmente Era tipo, seamos sinceros, el campamento fue a finales de año. fue en diciembre. Diciembre del 2020. Y el primer podcast que ya grabamos con un invitado fue el primer podcast. Fue en febrero. Y estamos Estamos grabando en el 1 junio. de El 1 de junio. junio. Claro. Sí. O sea, llevamos harto tiempo conociéndonos, pero Pero estamos planeando cosas, o sea, esto va a ser muy chévere. Yo diría, última pregunta, pero no para ustedes. para el público. Exacto. ¿Por qué están acá? Esa es la pregunta. Cada quien haga una pregunta al... Bueno, como terminando la pregunta que tú decías, ¿qué fue lo que las llamó la atención para llegar hasta este punto del podcast? ¿Qué viste interesante en nosotros o en el podcast? ¿Y Tomás? Como reflexión, ¿qué les gustó? Mi última pregunta es, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Como Crítica constructiva. como una crítica constructiva, o si no, crítica normal, la que quieran. Comenten, háganos famosos. Entre más comentarios sean de odio, nos ayudan. Dentro de poco, en una semana, la idea es subir un podcast o un video cada semana. Va a haber el primer invitado y vamos a seguir teniendo invitados que les van a ayudar muchísimo, les van a aportar mucho valor. Dijo Dan, Entonces, no se de los pueden todo se perder. aprende. De todo se aprende. Dije yo, experiencia. Experiencias. Bueno, y lo último, ya que estaban diciendo que cada uno dijo algo, van a escucharme mucho hablar de deporte. Y ya. Sí. Demasiado. Sobre todo en el primer episodio. Sí. O sea, en el primer Sí, entrevistado. sí, sí, Eso es lo chévere también. Sacamos como el interés de cada invitado según nuestros Según propios nosotros, intereses. sí. Recuerden que yo soy David. Yo soy Dan. Yo soy Tomás y esto es New Gen. El futuro del mundo está en nuestras manos.